A ver, una mujer del futuro ve cómo el mundo se fue a la perdición, por lo que narra los sucesos que podrían ocasionar la catástrofe a nivel mundial. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento 2073, la película. Esta historia comienza en un mundo arrasado en el año 2073, en donde la Tierra, desgarrada y desolada, ya no conoce la paz. La vida que alguna vez floreció ha desaparecido, dejando tras de sí un paisaje de ruinas y desolación. La destrucción se extiende por todos los rincones como un recordatorio implacable de lo que alguna vez fuimos y lo que ya no seremos. Entonces vemos el nuevo San Francisco, la capital de las Américas, en donde todo está sumamente controlado, ya que hay drones por todos los cielos, autoridades por tierra e incluso robots que captan todo a su alrededor, y es que atrapan a todos aquellos que son considerados una amenaza para el pueblo. Al mismo tiempo notamos que en un gran edificio se estaban quedando las personas consideradas a sí mismas como las más importantes del planeta, quienes gozan de todo tipo de lujos y no parecen tener ninguna complicación, puesto que dentro de este gran rascacielos tienen todo lo que necesitan. Por otro lado, no muy lejos del edificio, conocemos a una chica a quien llamaremos Alice, la cual prácticamente vive sola y nos cuenta su historia, en donde extraña mucho a su abuela, quien le contaba cosas del pasado, pero también le advertía sobre el futuro que estaba por llegar, ya que solía estar atenta a los noticieros y no se dejaba engañar. Sin embargo, Alice nos cuenta que un día, por andar yendo contra el sistema, llegaron por su abuela para llevársela, lo cual fue un suceso que la cambió para siempre, puesto que a partir de ese momento tuvo que arreglársela sola y además dejó de hablar. Entonces se nos muestra que vive fuera del sistema que rige el mundo, en el cual su hogar está oculto debajo de una zapatería, en donde también hay más personas que se quedan allí, mientras que tratan de ocultarse de los peligros del exterior. Además, tiene un conocido quien alguna vez estuvo con ella hurgando entre la basura, pero revela que este es una IA que se alejó de los sistemas del gobierno y se oculta al igual que los demás humanos. Entonces Alice se dedica a salir a la superficie para encontrar cosas que le ayuden a sobrevivir, mientras se da cuenta de que creía que el mundo estaba acabado, pero que a pesar de los años y todo lo que han pasado, aún siguen existiendo las injusticias de siempre, así que Alice prefiere mantenerse alejada de todo eso. Además, al anochecer notamos que tienen un toque de queda para que todos se vayan a sus casas, mientras llevan un conteo en el cielo de los que fueron atrapados en semanas pasadas, por lo que Alice tiene que volver a su escondite y lleva todo lo recolectado, en donde comparte algunas cosas con los demás. En ese momento, para entender mejor cómo es que todo esto llegó hasta aquí, retrocedemos unos cuantos años atrás, en donde en 1990 se empezó a decir que los grandes líderes comenzaron a organizarse para que todo volviera a ser como antes, en donde solo un pequeño grupo de élite mantuviera el control absoluto. Mientras todo esto se hacía con la ayuda de internet, ya que difundían noticias falsas a través de grandes redes del bajo mundo, las cuales eran financiadas por debajo de la mesa. Además, entre todos los escándalos empezaban a verse alianzas estratégicas que resonaban en todo el mundo, por lo que los grandes dictadores se comenzaron a agrupar para formar algo grande. Mientras tanto, en la ciudad de Davao, Filipinas, llega un nuevo líder que, con tal de llevar a cabo sus planes, empieza a tomar mano firme contra todos los del bajo mundo en las calles, no importando a quién se lleva de corbata. Una reportera de aquel entonces llamada María Reza lo entrevista y este confiesa que ha derribado a muchos, por lo que ella no puede creer que quisiera tomar el liderazgo del país. Debido a ello, cuando este dictador llegó a la cima, se volvió uno de los hombres más poderosos del planeta y como consecuencia, todas las empresas periodísticas que iban en contra de él se vieron afectadas, incluida claro la de María Ressa, quien a pesar de todo siguió haciendo su trabajo con transparencia. En otro recuerdo, en Gujarat, India, en el año 2002, también había un completo caos y las autoridades no parecían querer intervenir, mientras el líder de ese entonces comenta que el único error fue no haber controlado a la prensa. Mientras tanto, más reporteros intentaban dar las noticias recientes de lo que pasaba en el país, pero se dieron cuenta de que por más intentos que daban, no podían con el dictador. En otro recuerdo, en Londres, Reino Unido, en el año 2016, se vieron los mayores engaños de las elecciones, en donde muchos periodistas también trataban de desenmascarar a los dictadores,
pero sus alianzas con personas importantes los hacían cumplir sus metas a ojos de muchos, sin saber todo lo que ocultaban detrás. Regresando a Filipinas, pero en el año 2021, vemos que María Ressa, al seguir diciendo la verdad, recibía extrañamente un sinfín de mensajes en contra, lo cual era inusual, puesto que estaba segura de que había una organización detrás con un sinfín de cuentas falsas, así que concluyó diciendo que si no tenían evidencia sustentable para el pueblo, prácticamente no decían la verdad, por lo que terminó siendo llevada a prisión. Volviendo con Alice en el futuro, ella comenta que su abuela le dejó una herencia muy peculiar, ya que ella coleccionaba y grababa todo aquello que consideraba importante para saber la verdad del mundo, así que en un lugar secreto le dejó todo esto para que la historia nunca fuera olvidada. Alice constantemente visitaba este lugar para revisar toda aquella evidencia que les dejó su abuela, sabiendo que en cualquier momento la atraparía y se la llevarían, al igual que a muchos. Luego, Alice comenta que el cambio no fue de la noche a la mañana, sino que poco a poco la élite se fue apoderando de las zonas más codiciadas y se fueron prohibiendo los accesos, así que solo algunos pocos vivían tranquilamente, mientras la mayoría solo trataba de sobrevivir con lo que había, ya que a muchos solo dependían de la basura de los otros. En tanto, en los edificios de los más privilegiados tienen alta tecnología para cultivar sus alimentos, por lo que nunca les faltaba nada. Al mismo tiempo, para la mala suerte de Alice, es detectada por una cámara, así que al no tener registro sobre ella, se vuelve automáticamente un enemigo para el sistema. Regresando un poco atrás, en 1997, en la provincia de Xinjiang, China, estos tenían un grupo de personas que siempre se consideraban independientes, conocidos como los uigures, por lo que China trataba de mantenerlos bajo control. Sin embargo, al no lograrlo durante años, aprovechó cuando George Bush fue contra aquellos que destruyeron sus edificios, para China decir que iría contra aquellos que tenían infiltrados en su país, pero en realidad eran los uigures quienes querían tenerlo bajo control. Debido a ello, hicieron un registro masivo de la población en donde los categorizaron según les convenía, así que todos los uigures tenían que ir a un hospital para que les tomaran una muestra de todo, ADN, huellas biométricas e incluso reconocimiento facial desde diferentes ángulos. Además, pasaron por algunas lecturas para reunir toda esta información y categorizarlos entre si eran normales, sospechosos o no confiables. Entonces, a los considerados no confiables, que ni siquiera llegaban a ser peligrosos, los mandaban a campos de reeducación, en donde tenían que pasar por un largo proceso para reivindicarse, o también tenían la salida fácil, la cual era dejar este mundo. En tanto, muchos ejemplos más aparecían en el mundo, en donde los dictadores usaban la tecnología a su favor para mantener a todos al margen. Volviendo con Alice, esta un día hace una amiga, quien es maestra y sabe muchas cosas, pero lo malo es que pronto los conocimientos que esta comparte son considerados una amenaza, por lo que al pasar de los días, ella solo desaparece. Regresando un poco atrás, vemos a un grupo de personas que se empiezan a adueñar de todo, pero no solo por la gran cantidad de riqueza que tienen, sino más bien porque estos tienen la mayor cantidad de información recolectada de las personas, la cual es usada en su beneficio para ofrecer productos y en muchos casos ofrecer la información a los mejores postores. Debido a ello, muchos consideraban que lo que están atrapando es la atención de muchos y teniéndolos justamente donde ellos los quieren, por lo que se teme al siguiente paso que podrían dar para tener el control. Entonces, cuando parecía que habían llegado a los límites, se dan cuenta de que empieza la creación de la inteligencia artificial, donde poco a poco estas empezaron a recolectar datos de manera masiva para usarlos a su favor. Debido a ello, empezaron a salir organizaciones que se apoyaban en IAs para recolectar información de sus clientes, en donde estas eran financiadas con grandes cantidades de recursos para tener la información de todos sus pacientes, desde que estaban en la cuna hasta que envejecían. En tanto, los multimillonarios aprovechaban para buscar maneras de prepararse para cualquier problema que amenazara a la civilización, por lo que empiezan con proyectos de posibles cultivos y ciudades espaciales, o también búnkeres de alta tecnología, puesto que querían asegurar el futuro de ellos y su descendencia. Regresando con Alice, reflexiona sobre todo lo que ha leído y lo que le contó su abuela y sobre la evidencia que ésta le dejó, por lo que visualiza en su mente cómo es que la Tierra poco a poco se fue a la ruina, ya que fueron los unos contra los otros, y además terminaron con el ecosistema,
así que pronto la vida se puso difícil y llegaron al punto en donde están. Entonces, en un momento revelador, menciona que si tan solo los humanos se hubieran puesto de acuerdo y no le hubieran dado tanto poder a algunos cuantos para que estos no controlaran a la población ni tampoco destruyeran el ecosistema para sus propios beneficios. Sin embargo, Alice, al ver que no puede hacer nada y que tampoco puede regresar en el tiempo, solo sigue con su vida, pero eventualmente es atrapada, en donde es llevada a un interrogatorio, pero como no habla, no pueden obtener nada de ella. Entonces, en un mensaje final, mencionan que en la actualidad ya hay movimientos que buscan esa libertad, pero que aún son muy pocos, y si las cosas siguen así, pronto todo terminará como la historia de Alice. En conclusión, la película nos muestra el peligro de perder nuestra humanidad al depender demasiado de la tecnología. La trama muestra un futuro distópico en donde la tecnología ha alcanzado niveles extremadamente avanzados, pero esto ha llevado a una desconexión entre las personas y una mayor dependencia de los sistemas automatizados. En este contexto, la película invita a reflexionar sobre cómo el avance tecnológico, aunque prometedor, también puede traer consigo consecuencias negativas, como la pérdida de la autonomía, el control social excesivo y la falta de contacto humano genuino. Así pues, la moraleja podría ser una advertencia sobre los riesgos de un futuro en donde las máquinas o sistemas automatizados controlen nuestras vidas en exceso, y cómo la humanidad debe de ser consciente de no perder su esencia en el proceso. Este fue el resumen de 2073. Si el video te gustó, por favor deja un like y comenta. Que estés bien. Hasta luego.